Más o menos. Ustedes saben qué pasa con la gente que se pierde. Se les olvida. Le da la gana de ir. O sea, había más personas esta mañana. De las pocas que había. Al final, por lo menos. Bueno, señores, entonces. Ya me imagino yo que están ustedes cansados del tema de antibióticos. ¿No? Pero para que se den un respiro, vamos a cambiar el tema, ya no vamos a matar bacterias, sino vamos a evitar la replicación de los virus. Para eso vamos a utilizar como excusa hablar hoy del manejo del VIH. Básicamente vamos a plantearnos nuestros objetivos como siempre, vamos a hablar de nuestro problema, lo contextualizamos, aplicaremos lo del ciclo de VIH, lo voy a pasar por encima porque yo sé que ustedes esto ya lo vieron en microbiología. Así que solamente voy a hablar de lo que pasa con el VIH, pero centrándome en donde van a actuar los antirretrovirales y cómo funcionan los medicamentos y qué dicen las guías al respecto. Entonces, las guías colombianas y un poco cómo está eso con respecto a con las guías internacionales. Pues básicamente la idea de ahorita, de estas dos horitas, es que ustedes puedan identificar básicamente los mecanismos de acción de los antirretrovirales actualmente disponibles en el mundo. Vamos a hablar de los principales mecanismos de acción, pero obviamente nos vamos a centrar en aquellos medicamentos que sean del uso del médico general. Van a haber algunos antirretrovirales que son muy del uso del infectólogo cuando se presenta resistencia. Esos pues los nombraremos porque igual es cultura general, pero pues nos vamos a centrar en los que ustedes van a utilizar y pues vamos a mirar cómo esos medicamentos se relacionan con el uso clínico que dicen las guías y cómo los podemos utilizar. Pues básicamente, para que ustedes se acuerden, el VIH existe desde hace mucho tiempo, pero los primeros reportes, el primer reporte que es probablemente la serie de casos más famosa del mundo, que es esta, la publicada en junio de 1981 en la revista MWR, que es la revista del CDC, en el que se reportan, es una serie de casos, eso que uno muchas veces lo bordea porque no tiene mucha relevancia desde el punto de vista epidemiológico, pero fíjense que a partir de esta serie de casos en el que se reportaron 5 sujetos, todos jóvenes, todos homosexuales, todos previamente sanos, que presentaron una neumonía que ya era conocida, la neumonía por neumocistis virosis, de la que hablamos esta mañana, que era conocida, pero era frecuente en viejitos o en personas súper inmunosuprimidas, no era algo operado de 20 años. Le dijeron, esa vaina está como curioso, se presentaron 5 casos en San Francisco y pues lo publicaron. A partir de este reporte, aparece a finales de este mismo año, de uno de los sujetos de ese reporte, se publica como la parte fisiológica de lo que pasaba en el sujeto. El sujeto ya había estado consultando al médico por algún problema previo, se tenían biopsias de los ganglios linfáticos y se veía como inicialmente el tipo estaba bien, sus ganglios linfáticos estaban supremamente bien, pero después de presentar esa neumonía por hemocitis, el tipo tenía una depresión de linfocitos T. Entonces dijeron, esta vaina es una vaina adquirida porque no nació con eso y se produce por una deficiencia celular de linfocitos T. A partir de este estudio se comenzaron a hacer más estudios, pero teníamos un pequeño problema. El problema que teníamos con VIH es que, si ustedes recuerdan, esos primeros 5 casitos eran sujetos todos jóvenes homosexuales. Estamos hablando de los años 80, donde ser homosexual no era como tan bien visto, ser prostituta tampoco, ser drogadicto tampoco, y pues pasaba que esto era una enfermedad inicialmente de prostitutas, homosexuales y drogadictos. Eso hizo que primero no hubo mucha investigación desde el punto de vista político, y pues además se comenzaron a generar muchas alarmas. Esto es una publicación del New York Times del año 82, en el que fíjense cómo lo llamaban RAPE o inmunodeficiencia relacionada con gays. De ahí comenzamos con un problema con VIH, y es que VIH hoy en día, hoy para el 2025, es una enfermedad
hasta fácil de manejar. Si viera que la gente con VIH no se muere de VIH. O sea, eso que uno veía antiguamente, el sarcoma de Kaposi, diseminado, de las histoplasmosis, de las paracoccidomicosis, de esos linfomas gigantes que tenían, esa vaina ya no es frecuente. Hoy en día las personas viviendo con VIH se mueren de diabetes, se mueren de problemas cardiovasculares, se mueren de lo que se muere la población general desde que se diagnostica. Porque los tratamientos son bastante eficaces y relativamente seguros. Ahora, la cuestión es el impacto social. VIH sigue siendo una enfermedad social. O sea, no es una enfermedad que la gente vaya como con mucho orgullo, o no muchas, diciendo, ay, yo tengo VIH. En cambio, por ejemplo, hay otras enfermedades que sí tienen un poco más de relevancia social, como por ejemplo el cáncer. El cáncer sí la gente como que dice, ay, pobrecito, usted tiene cáncer. Para los de VIH como que, usted se lo merece por ser homosexual, prostituta, drogadicto. Entonces, insisto, es una enfermedad más social que lo que pasa de verdad desde el punto de vista patológico actualmente. El primer reporte del VIH en el año 83, esto también fue una discusión ahí entre un grupo de franceses y un grupo de estadounidenses, el grupo de Gall en Estados Unidos y el grupo de Paris-Sinussi y de Louis Montagnier. Sobre quién fue el que descubrió el VIH. Al final, fíjense que esta vaina se descubrió en el año 83, pero el Nobel se recibió hasta el 2008, hasta que se dijo al final quién era el que la había descubierto. Y aunque aparecían los primeros reportes en el año 81, el primer tratamiento antirretroviral aparece hasta el año 87, que fue la 5-ácido-timidina oxidobudina, 6 años después. Ustedes todos vivieron COVID. Ustedes vieron que los primeros reportes de COVID se dieron a finales del 2019. Entre finales del 2019 y principios del 2020, el virus ya estaba completamente secuenciado, ya se tenían las fotos, ya se tenía toda la estructura tridimensional de las proteínas, y en cuestión de menos de un año ya teníamos vacunas altamente eficaces. Fíjense que con VIH tienen los primeros reportes en el año 81, primer tratamiento, y eso medianamente funcional aparece en el año 87, y estamos hoy todavía más de 40 años después sin un tratamiento definitivo curativo. Tratamientos sí hay muy buenos, pero curativos no. Toda vez que, pues primero tenemos el problema social, y por otro lado tenemos unas cuestiones propias del virus, como por ejemplo que estos son virus RNA, que tienen una característica del lentivirus, y es que son del grupo de los retrovirus. Y los retrovirus no son tan fáciles de manejar, porque pues además de su alta tasa de mutación, como pasa con los demás virus RNA, es que este virus genera un material genético que se termina insertando o integrando en el material genético de la persona. Entonces, pues hombre, si yo tengo un virus que solamente está en el citoplasma de la bacteria, pues algo en el citoplasma de la célula eucariota, yo algo podría hacer. Pero si lo tengo en el núcleo, en ese material genético integrado en el material genético de la persona, pues va a ser mucho más difícil. Sí hay tecnologías actuales, como por ejemplo la tecnología de CRISPR, que ha intentado, ha logrado desaparecer el virus, por lo menos en cultivos celulares y en algunos modelos animales, pero pues de todos modos todavía no está fácil que esa tecnología se masifique. ¿Qué pasa en Colombia? Para hace 2 años, eso fue lo que se publicó a principios de este año, acá los datos siempre van bastante tarde, teníamos 165.400 personas diagnosticadas con VIH en Colombia, como 165.000 diagnosticados, no el total de gente que vive con VIH, sino los que tienen diagnóstico. Y fueron 14.000 casos incidentes, es decir, los casos que se diagnosticaron en el 2022. Dato que por demás estos 14.000 sujetos han venido aumentando. El año anterior a ese, en el 2021, fueron 12.000 casos nuevos. En el 2022 fueron 14.000 casos nuevos y los casos siguen aumentando. Ahora, yo me pregunto, creo que todos ustedes saben que esta vaina se protege utilizando el condón. ¿Saben? Bueno, si no, para evitar la transmisión de VIH, una de las estrategias más eficientes es que usted no tenga relaciones sexuales.
Pero si las ha de tener, que utilice condón. Todo el mundo lo sabe. Ustedes lo dijeron en el colegio, en la casa, lo habrán visto antes de llegar a la farmacología. Pero ¿por qué siguen aumentando los casos incidentes? Son casos que se están descubriendo antes. ¿Cómo? O sea, están mejorando como el diagnóstico. Bueno, pues Astrid propone que se está mejorando el diagnóstico. Puede ser una posibilidad. Eventualmente los médicos están buscando activamente más y eso eventualmente me lleva a que tenga más casos reconocidos, que en general sean casos viejitos. Y capaz que puede ser algo parecido. Fíjense, por ejemplo, que casi todos los sujetos que se diagnostican, el 89% son hombres, tienen una mediana de edad al momento del diagnóstico de 30 años. Y un detalle súper interesante es que la mediana de conteo de CD4 al momento del diagnóstico es de 299. Normalmente, una persona pasa de sus niveles normales de CD4 a 200 CD4 en más o menos 7 años. O sea, desde que una persona se gana su VIH hasta que su conteo de CD4 alcanza los 200 debe pasar más o menos unos 7 años. Significa que muchos de estos sujetos, por lo menos el 34% de los sujetos que se diagnosticaron, que tenían menos de 200 células, menos de 200 CD4 al momento del diagnóstico, llevaban 7 años con la enfermedad sin saber. Y ojo, porque este es el problema de VIH actualmente. El problema de VIH no es la gente que vive con VIH, que sabe que tiene VIH, que tiene tratamiento y que tiene cargas virales indetectables. Porque el que tiene tratamiento y tiene carga viral indetectable, ese ya no lo transmite en principio. El problema es este tipo de personas que viven con VIH y no lo saben, porque son ellos los que perpetúan la transmisión. Y ahora viene otro problema. En los años 90, cuando comienza este problema de VIH, dijeron, miren, toca hacer campañas para que la gente utilice condón, para que tenga una vida sexual más responsable. Entonces se hicieron muchas campañas que ustedes no alcanzaron a conocer. Yo cuando era chiquito había unas propagandas de unos pollitos que decían que sin condón ni pío. Era como una estrategia de los años 90 para que la gente utilizara condón para prevenir la transmisión de algunas ITS, incluyendo VIH. Aún así, los números siguen aumentando. Cerca de 50 millones de personas en el mundo están viviendo con VIH actualmente. Entonces la cuestión no es la educación. Una de las cosas interesantes que ha tenido VIH es que VIH ha demostrado, y pues me queda un poquito más decirlo, que la educación muchas veces no funciona. Por lo menos la educación desde el punto de vista de salud pública no funciona. La gente sabe que el VIH se previene utilizando condón, todo el mundo lo sabe. Tener un acceso a un condón es relativamente fácil. Acá hay dispensadores de condones en el baño del primer piso. No sé si habrá o no, pero hay dispensadores de condones. Todo el mundo tiene acceso a condones relativamente fácil y aún así sigue aumentando el número de casos incidentes. O sea, a la gente le gusta no utilizar condón. Así que toca buscar una estrategia distinta para solucionar este problema. Y pues acá es donde vienen las estrategias que propone actualmente la Organización Mundial de la Salud y que están muy relacionadas con nuestro tema de farmacología hoy. Entonces, en la evolución del uso de medicamentos para el VIH, pasaba un detalle interesante. En los años 90, ¿se acuerdan que el primer antirretroviral que aparece fue Sidobudina en el año 87? En el año 89 aparece Ritonavir. Y en los años 90 comienzan a aparecer unos nuevos antirretrovirales. Pero eran medicamentos que eran altamente tóxicos. Como se nos estaba contando esta mañana, estos medicamentos, de hecho, son antineoplásicos. Sidobudina apareció en los años 60 para el manejo del cáncer. Malísimo para el manejo del cáncer, pero comparte mecanismo de acción con unos antineoplásicos, una familia de antineoplásicos que se llaman los antimetabolitos, donde está el 5-fluoruracilo, citarabina, capecitabina. Estos medicamentos lo que hacen es que físicamente se parecen a los nucleótidos o los nucleósidos y lo que van a hacer es bloquear a la ADN polimerasa, o en este caso me van a bloquear la transcriptasa inversa, que es un tipo de ADN polimerasa. Entonces, como me lo bloquean porque se parecen, pues si son capaces de bloquear a la ADN polimerasa de las células eucariotas, pues me van a evitar la replicación de las células, por eso son antineoplásicos,
Y si además pudieran bloquear de la transcriptasa inversa, pues van a tener efecto antirretroviral, que así es como aparece Sidobudina. Pero pues entenderá que tiene muchos de los efectos adversos de la quimioterapia. Son medicamentos de la quimioterapia contra el cáncer, son medicamentos que producen mucha hematotoxicidad, producen miotoxicidad, producen neurotoxicidad, producen neurotoxicidad. Son medicamentos que son muy tóxicos, además dificilísimos de tomar. Inicialmente, a finales de los años 80, la sidobudina se tomaba 20 tabletas al día. Entonces, 20 tabletas al día, más que lo pone usted anémico, le comienza a doler todo, los problemas musculares, se hacen miopatías atróficas, producen alteraciones en la distribución de la grasa, producen aumentar el riesgo de pancreatitis. O sea, es un medicamento supremamente tóxico. Así que la gente, párese usted en el papel de los médicos de los años 90. Usted tenía dos posibilidades: o dejar que el VIH avanzara, al final pues no iba a producir muchos síntomas hasta que pasara más de 10 años, tuviera una depresión casi completa de su sistema inmune y pues chao al sujeto. O darle un medicamento que era altamente tóxico. Si no lo mata el VIH, lo mata el medicamento. Pero por lo menos el VIH lo matará dentro de 10 años, el medicamento lo matará en estos primeros meses. Por eso inicialmente estos medicamentos no se le daban a todos los pacientes, sino que se esperaba hasta que estuvieran en un estadio SIDA, que ya estuviera avanzado. Ahí se les daba el tratamiento, el paciente mejoraba un poquito, por lo menos desde el punto de vista inmunológico, y se le suspendía el medicamento. Eso era el tratamiento de los 90. Ya después alguien dijo, esta vaina está como peligroso, la gente igual se nos está muriendo. ¿Qué tal si en vez de utilizar un solo antirretroviral súper tóxico, hacemos una mezcla de varios antirretrovirales y no se los damos a dosis súper altas, sino que le damos varios medicamentos a una dosis bajita? De tal manera que logramos un sinergismo. Uno solo pues me puede funcionar, pero varios chiquititos me pueden funcionar mejor. Y así es como aparece HART, o TARGA en inglés, terapia antirretroviral de gran actividad. Consiste en mezclar varios antirretrovirales, usualmente 2, 3 o 4 antirretrovirales, para mejorar la efectividad sin tener un problema de seguridad. Entonces dijeron, listo, en Cimita ya tenemos una opción de tratamiento en los años 90 para el manejo de VIH, pero pues el acceso a los medicamentos era costoso, no se sabía muy bien cómo funcionaba, no se le daba a todo el mundo. Después, a finales de los años 90, hacen un montón de estudios, casi todos en África. Creo que ya les he comentado alguno de esos estudios, con todas las limitaciones éticas que usted se puede imaginar. Pero uno de los estudios interesantes fue un estudio en el que cogieron en África. En África esto es un problema de parejas heterosexuales. O sea, en África tenemos países como por ejemplo Malawi, que tiene una prevalencia del 40%, o Botswana, en su peor momento alcanzó a tener prevalencia del 50% de su población viviendo con VIH. Y allá son todos heterosexuales, allá los homosexuales los matan. Entonces era un problema de heterosexuales. Y se pusieron a hacer un estudio interesante. El estudio consistía en que teníamos parejas cero discordantes. Cero discordantes que un miembro de la pareja vive con VIH y el otro no. Que querían tener hijos. Obviamente, si usted quiere tener hijos, le toca no utilizar condón. Pero si no utiliza condón, su pareja vive con VIH. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, cogieron el tratamiento, cogieron a estas personas, a las personas que vivían con VIH, y les dieron tratamiento. Lograron que tuvieran cargas virales indetectables, es decir, que el medicamento funcionara para que la cantidad de ARN viral en sangre, pues por lo menos estuviera niveles muy bajitos. Y ahí les quitaron el condón, pues en la medida en la que ellos iban a tener relaciones sexuales entre ellos para quedar embarazados. Y miraron cuál era la tasa de transmisión del VIH. La tasa fue súper bajita, súper bajita. Le dijeron, ve, parece que si yo le doy tratamiento a las personas con VIH, voy a prevenir la transmisión, que es Treatment Prevention. Yo doy tratamiento como un mecanismo de prevención. De ahí que viene una de los dogmas grandes del tratamiento antirretroviral, que es UV-Positive and Detectable Symptom Transmissible. Paciente que es indetectable es intransmisible. Le transmitirá cualquier otro montón de cosas, sífilis, gonorrea, hepatitis, pero no VIH. Entonces, para manejar VIH actualmente es nuestra principal estrategia, además de la educación y todo eso,
es tratar de llevar a los pacientes a cargas virales indetectables. Si yo llevo a mi paciente, lo diagnostico, le doy tratamiento y lo llevo a cargas virales indetectables, por lo menos voy a reducir de una manera significativa la transmisión en ese sitio. Y para lograr eso, viene el papel de ustedes. Yo necesito diagnosticar la mayor cantidad de personas viviendo con VIH. O sea, el problema no es la gente que yo tengo diagnosticada, porque al final el que yo tengo diagnosticado, le doy tratamiento, lo llevo a ser indetectable y limito la transmisión en ese punto. El problema es la gente a la que no se le sospecha. Y la gente a la que no se le sospecha, viene un problema grande, importante, de la discriminación positiva. Imagínense la siguiente situación. Usted está en su hospital allá rotando en enfermería. Y usted tiene un paciente que está hospitalizado porque tiene neumonía, lleva 3 meses de pérdida de peso por diarrea, 3 meses de diarrea con pérdida de peso. Y el tipo es un tipo joven, pero orgánico. O sea, bota mucha fruta. Neumonía, 3 meses de diarrea y pérdida de peso, y el tipo botando mucha fruta. ¿Qué es lo primero que usted piensa? VIH. Ahora, estoy plenamente convencido que ustedes han tenido muchas veces pacientes allá en el HVN con la misma sintomatología, una neumonía, 3 meses de diarrea, pérdida de peso, pero es una viejita de 70 años. ¿Va a pensar usted en VIH de primera línea? Y es que a las viejitas no les da VIH. Pero la viejita llega y le dice, pero doctor, mire, yo el único pipí que he conocido ha sido el de mi marido. Y el marido, exactamente. ¿Saben cuánto vas a conocer el marido? En ese mismo orden de ideas, acá tenemos un problema. Y es que acá a las personas homosexuales, y sobre todo que tengan un fenotipo muy marcado, se les piensa siempre VIH. Entonces va a la consulta y enseguida el médico, lo que sea, me duele una buena prueba de VIH. A las viejitas no, a los viejitos en general no, y a las mujeres tampoco, porque las mujeres también creen que eso no es una cuestión de ellas. Eso pasa en Colombia particularmente. Tenemos un problema de unos diagnósticos muy tardíos en los viejitos y en las mujeres. A los homosexuales, de hecho, se les diagnostica muy temprano. Y cuanto más temprano se le diagnostique, va a ser mucho mejor, porque la depresión de CD4 va a ser menor. Entonces, si la persona se le diagnostica con 400 CD4 al momento del diagnóstico, ya que 1 o 2 años desde el momento de la seroconversión, le doy tratamiento antirretroviral, en 2 meses ya no tengo cargas virales indetectables y el paciente vuelve a tener los conteos de CD4 como si fuera una persona sin VIH. Y de hecho, va a tener la misma esperanza de vida de una persona sin VIH. El problema es que a las mujeres o a los viejitos los estamos diagnosticando con conteos de CD4 por debajo muchas veces de 50. Yo una vez tuve una retinitis por citomegalovirus y en el conteo de CD4 tenía 1. Capaz que el único que andaba dando vueltas por ahí me salió con la muestra. La señora había consultado muchas veces al oftalmólogo porque tenía problemas visuales y nunca lo sospecharon. Pues porque era una mujer como de 50 años, ¿quién va a pensar que una señora de 50 años que perfectamente podría ser la mamá de uno va a tener VIH? Pero insisto, son cosas que igual hay que sospechar, uno nunca sabe. Va. En ese mismo orden de ideas, como dijeron que esta vaina de la educación no es tan eficiente para acabar con la epidemia de VIH, la Organización Mundial de la Salud, su oficina para la erradicación del VIH y el SIDA, que se llama ONU-SIDA, la ONU, y la oficina ONU-SIDA, se plantearon unos objetivos para estar en condiciones de acabar con la epidemia de VIH para el 2030, que son esos objetivos que son los objetivos 95, 95, 95, capaz que ustedes los vieron en salud pública, en el que los países se comprometieron a que para el 2030 iban a tener que diagnosticados al 95% de las personas viviendo con VIH, es decir, que el 95% de las personas que viven con VIH sepan que tienen VIH.
que de esas personas el 95% tengan acceso al tratamiento antirretroviral y que de esas personas el 95% tengan cargas virales indetectables. ¿Cómo creen que estamos nosotros? Hablemos de este último. De los pacientes que tenemos con tratamiento antirretroviral, ¿cuántos en Colombia tendrán cargas virales indetectables? ¿Creen que lo alcanzamos o que estamos muy bajitos? O que estamos por encima porque somos geniales. De hecho, sopesando el cerco de información del límite de cuánto es indetectable, pero teniendo en cuenta como indetectable 50 copias por mililitro, acá estaremos en el 97%. Mire, severo sistema de salud tienen ustedes. Ahora, ¿cuántos tienen acceso al tratamiento antirretroviral? 70, 95 también. Inclusive el país se le garantiza también el acceso al tratamiento antirretroviral sin costo a los migrantes. O sea, entenderá eso, en su momento hubo cierta discusión sobre si dar tratamiento antirretrovirales a migrantes. Los tratamientos antirretrovirales no son tan baratos, pero pues claramente sale más caro no darles. Ahora, nuestro verdadero problema es este. Es que este dato no lo sabemos. Porque para saber, o sea, si yo tengo el 95% de las personas que viven con VIH, estén diagnosticadas, pues yo tengo que conocer la gente que vive con VIH que no está diagnosticada. ¿Cómo puedo para saber eso? Curiosamente los africanos sí lo saben. Ellos sí tienen ese dato bien cuantificado, porque ellos hacen unas vainas que son los FIAs, que son unas encuestas nacionales. Se aleatoriza todo el país y a esa gente que cae dentro de la muestra van y se le hacen pruebas de VIH. Y con eso se puede hacer una inferencia de la cantidad de personas viviendo con VIH en el país. Pero pues porque curiosamente los africanos no tienen plata, pero estos FIAs, por ejemplo, los paga la Fundación Bill y Melinda Gates. O sea, así que tienen un acceso a antirretrovirales y a datos bastante mejor que acá. Acá en sitios del primer 95 no lo conozco, no lo conocemos. Asumimos que debe estar bajito porque estamos diagnosticando a la gente tarde. Fíjense que si el 38% de las personas están diagnosticando por más de 7 años desde la seroconversión, significa que hay mucha gente viviendo con VIH que no lo sabe. Y de que estos son cuestiones de los médicos generales, todo eso es una cuestión de médico general. La sospecha y el diagnóstico de VIH de ustedes e instaurar el tratamiento antirretroviral inicial de ustedes. Esto no es de infectólogos. El paciente debe tener valoración por infectología, pero dentro de los primeros 5 meses. El tratamiento inicial lo inicia el médico general. Acá les tengo nuestro problema hoy. Carlos, 25 años, ingeniero de sistemas, no tiene antecedentes personales familiares de importancia y asiste a su consulta con una prueba de VIH positiva. El médico anterior le había hecho una prueba confirmatoria con una ELISA de tercera y cuarta generación, todas salen positivas, significa palabras más, palabras menos, el tipo tiene VIH. 2 pruebas de distinta generación positivas diagnostica VIH para Colombia. Le vamos a iniciar tratamiento antirretroviral. Pero no sé cómo están los CD4. Pues dependiente de, entre más rápido empezamos el tratamiento, mejor. O sea que si tienes CD4 altos, le daríamos tratamiento. Sí. Y si tienes CD4 bajitos, También. entonces ¿para qué le tomo CD4? Si le voy a dar tratamiento con CD4 alto, CD4 bajito, Para ¿para qué saber le? las combinaciones. ¿Para qué? Saber las combinaciones de antirretrovirales. Puede ser para saber las combinaciones. Hay algunos medicamentos que tienen cierta contraindicación en pacientes con CD4 bastante bajitos, señor. Bueno, ¿y yo para qué querría hacer eso? Pasarlo. Es decir, listo, usted tiene 350 CD4, significa que usted su seroconversión está alrededor de 4 años. ¿Para qué? Va, aunque eso es una responsabilidad del paciente.
no me puedo meter yo a decirle a todos los compañeros sexuales que el sujeto vive con VIH, así sea algún conocido, eso es un problema de cada uno. Pero bueno, puede ser un dato interesante. ¿Para qué? Para clasificarlo por un lado, y en el sentido de clasificarlo, mirar si necesitamos más tratamientos y hacer un seguimiento de la efectividad de este tratamiento. Acuérdense que si el conteo CD4 es menor de 200, tengo que comenzar de un antibiótico. ¿Cuál? De metoprim sulfa. Para la profilaxis de qué? De neumocistis. Muy bien. Ahora, voy a hacer las preguntas del parcial. Le escribo mal. Si lo voy a decir con doble I al final. Va, sí le vamos a dar tratamiento antirretroviral. Obviamente me toca tener unos laboratorios previos, que ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Entre los laboratorios vamos a incluir carga viral y control de CD4 y algunos otros. Y qué conducta terapéutica seguir, ya se las voy a contar. Entonces, repaso súper sinvergüenza de lo que hace VIH. Ustedes lo vieron mucho más a profundidad. No soy un experto, pero me voy a centrar en dónde actúan los medicamentos. Entonces, acá tenemos nuestro VIH. Es un virus que tiene envoltura. En la envoltura vamos a tener unas proteínas importantes que son GP120 y GP41. Que son proteínas importantes para reconocer a la célula que lo va a recibir, a la célula hospedera. Vamos a tener una cápside donde tenemos las proteínas P17 y P24, que son las que se reconocen con las pruebas genéticas de cuarta generación. Vamos a tener nuestro material genético, que es un ARN, y vamos a tener unas proteínas no estructurales, pero que van a ser importantes para el ciclo del VIH, que van a ser la integrasa y la transcriptasa reversa. Este virus va a entrar a las células que expresen el receptor CD4. Pregunta. Los linfocitos CD4 positivos expresan el receptor CD4. Sin embargo, para que el virus entre, tiene que tener contacto con una célula que exprese CD4. ¿Me explico? Si me cae, por ejemplo, VIH en la piel, mis queratinocitos no expresan CD4. Por lo tanto, pues no va a haber contagio, no va a haber transmisión. Pero cuando se tiene una relación sexual, ¿ahí va a tener contacto con los linfocitos CD4? ¿O cómo hacen por una? O sea, entiendo que una transmisión vertical o una transmisión por sangre, por transfusiones de sangre o derivados, pues me genere una transmisión porque va a tener contacto con linfocitos. Pero en una relación sexual tradicional, ¿cómo va a ser la puerta de entrada del VIH? Proponen acá mecanismos traumáticos. Asumiendo que sea sexo más amoroso, si hay trauma, pues va a haber ahí contacto con linfocitos, pero imaginémonos que no, de pronto el sujeto no está tan bien dotado, es más amorosa la vaina, no hay trauma. ¿Puede haber sin trauma? La respuesta es sí. ¿Qué células expresan CD4? También los macrófagos. Algunos macrófagos, algunas células dendríticas, células que existen normalmente en la mucosa vaginal o en la mucosa anal. Entonces, por eso, no necesariamente tiene que haber trauma, obviamente si hay trauma mayor riesgo, pero pues no es tan necesario. ¿Listo? Va. Entonces, el VIH, el virus, va a reconocer células que expresen CD4, no únicamente linfocitos, también vamos a tener células del sistema monocito macrófago que expresan CD4. Acá vamos a tener nuestra célula hospedera. Esta célula hospedera, pues para que reconozca el VIH, tiene que tener obligatoriamente el receptor CD4, el CD4. Pero para que se dé la fusión de las membranas de la que vamos a hablar ahorita, este receptor CD4 debe tener unos correceptores. Estos correceptores
son el correceptor CCR5 o el CXCR4, uno de los dos. Los humanos, la mayoría, vamos a expresar únicamente el CCR5, pero algunos van a expresar CXCR4 y algunos expresan los dos. Y pues lo demás, la maquinaria que normalmente tiene una célula eucariota normal, un ribosoma, ¿qué subunidades tiene ese ribosoma? 60 y 40. 60 y 40, muy bien, no caigan en la trampa que 50 y 30 son de bacterias. Tenemos nuestra ARN polimerasa, que es una polimerasa, significa que hace polímeros, pega cositas. Y lo que me va a sintetizar es ARN. Y utiliza como molde el ADN. Así que la ARN polimerasa es una ARN polimerasa dependiente de ADN. Es importante lo de la notación porque vamos a tener acá una polimerasa rarita. Tenemos a nuestra ADN polimerasa, que es una ADN polimerasa dependiente de ADN. Las células normales, todas sus polimerasas son dependientes de ADN. Y vamos a tener pues al ADN. El virus entonces es reconocido por el CD4. Ese CD4 me genera, cuando el virus se pega por GP120 al CD4, va a haber un cambio en la conformación de GP120 y de GP41 que permite que se peguen los correceptores, bien sea CCR5 o CXCR4, las membranas del virus y de las células hospederas se fusionan, la cápside entra, las membranas se fusionan, la cápside entra, y esta cápside, que es bastante débil, se rompe solita y me deja el material genético por fuera. Tan pronto sale ese material genético, ese ARN va a ser transcrito por la transcriptasa inversa, pero con una particularidad. La transcriptasa inversa es una polimerasa. ¿Listo? ¿Qué me sintetiza? ADN. Así que es una ADN polimerasa, pero es dependiente de ARN. Por eso es rarito. Esta ADN polimerasa dependiente de ARN, o también conocida como transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, es típica de retrovirus. Pregunta: además de VIH, ¿qué otros retrovirus afectan a los humanos? Hepatitis B. Hepatitis B no es retrovirus. Es un virus RNA, pero no es retrovirus. O sea, que tenga la capacidad que a partir del ARN sintetiza ADN. El virus linfotrópico humano. De células T. El HTLV, virus humano linfotrópico de células T. Y pues también está relacionado con el virus de la inmunodeficiencia del simio, el virus de la leucemia felina y el virus del linfoma de las palomas. O si algún día les sale alguna pregunta de parcial. ¿Retrovirus que afecta a las palomas? Una de las cosas que tiene bacanísimas esta transcriptasa inversa es que primero coge el ARN del virus rápidamente, el ARN del virus rápidamente lo convierte en ADN, lo transcribe en ADN, pero esto no lo hace en orden. No es como las polimerasas de ustedes, que siempre leen en sentido 3', 5', sino que esta vaina es capaz de leer en sentido 3', 5' o en sentido 5', 3'. No le importa si lee para adelante o lee para atrás. Y además que no lee en orden. Él tiene un tipo de transcripción que es transcripción saltatoria. O como que lee un pedazo por acá, se salta, lee un pedazo por allá, se devuelve y comienza a leer por acá. Esto me genera una alta variabilidad del virus. Este banco me genera una alta tasa de mutaciones. Me genera cerca de 9 pares de bases mutadas por cada 1000 pares de bases transcritas. Una tasa de mutación elevadísima. Por eso este virus es genéticamente tan diverso. Y por eso generar una vacuna específicamente contra esto pues es muy difícil, porque es que esta vaina me genera muchísima variación. Y la otra cosa que es maravillosa de esa transcriptasa inversa, pero que es una locura, es que al final los rastros de ARN que quedaron los destruye, tiene un efecto de ARN ácido. Pasa que si por ahí encuentran el citoplasma ARN, la célula va a asumir que está infectada por un virus y va a comenzar a liberar interferón para que vengan las células del sistema de defensa y la maten. Para evitar dejar rastros,
esta transcriptasa inversa va a tener un efecto ARN asa que me termina destruyendo los pedacitos de ARN que me quedan. Una vez que yo tengo mi ADN, este ADN del virus lo vamos a llamar ADN proviral, es el que está acá en rojito, ese se va a mover hacia el núcleo y se va a integrar en el ADN de la persona, gracias a una enzima que se llama la integrasa, que integra el ADN proviral del virus en el ADN de la persona. Y ahí puede durar años, 5, 10, 20 años sin hacer nada. Obviamente, en la medida en la que hay un aumento de la replicación o de la transcripción de la célula hospedera, pues la maquinaria normal de la célula va a comenzar a leer ese ADN proviral, me hace copias de ARN, ese ARN va a ser leído por el ribosoma normal de la célula eucariota, y este ribosoma me va a comenzar a leer ese ARN y me va a producir nuevos viriones. Pero acá hay una particularidad. Pasa que el VIH no tiene los genes super separados. Los virus en general no se pueden poner a perder un montón de espacio como hacen las células eucariotas. Hay que tener un montón de intrones y exones y que tener un montón de ADN no codificante. Un virus no se puede poner en esas. Entonces todo lo empaqueta. Al final es una sola macroproteína. Y en esa sola macroproteína está P17, está P24, está GP120, está GP41. Todas las proteínas están codificadas en un solo gen que se traduce como una sola gran proteína. Esa sola gran proteína toca cortarla en pedacitos para que el virus se madure. Para que eso se madure, vamos a necesitar de una proteína extra, que es esta tijerita, que va a ser la proteasa. La proteasa es una enzima que rompe proteínas. Es un gen que está codificado en el propio gen del VIH, por un gen que es el gen GAG-POL, y que tiene una particularidad. Este gen GAG-POL sí que no puede mutar. La tijerita que se encarga de cortar las proteínas del VIH, esa no puede mutar. Porque si muta es como si usted tuviera una tijerita que estuviera rota. Si la tijera está rota, pues no corta. Entonces, una de las características que tiene la proteasa y su gen GAG-POL es que tiene una baja tasa de mutación. Si muta, es probable que el virus no sobreviva. Bueno, si es que está ahí, o sea, no se ha abierto. Esa proteasa se va a encargar de cortar las proteínas para formar nuevos viriones. Se va a leer el ARN, se van formando nuevas macroproteínas. La proteasa la va cortando, me van formando nuevos viriones, hasta que la célula hospedera se repleta de viriones, se muere la célula y cada uno de los virus va a coger un pedazo de membrana de la célula hospedera y ya está listo para ir a infectar nuevas células o nuevas personas. Y ese básicamente es el ciclo tradicional de VIH. Ahora, acá van a actuar nuestros antirretrovirales. El primer grupo de antirretrovirales son antirretrovirales que se van a encargar de inhibir la entrada o la función de las células. Entonces vamos a tener un par de medicamentos que están dirigidos contra las proteínas GP120 y GP41 del VIH, que son fostemsavir y enfuvirtida. Fíjense que estos dos, fostemsavir y enfuvirtida, fostemsavir está dirigido contra GP120 y enfuvirtida está dirigido contra GP41, van a evitar que el virus sea reconocido por las células productoras de CD4. Enfuvirtida es un medicamento viejo, tiene un gran problema, y es que es un péptido que tiene 20 aminoácidos. Por lo tanto, ¿cómo hace su disponibilidad oral? De cero. Parece que uno no absorbe proteínas. Directamente, las cortan aminoácidos y los absorben. Así que enfuvirtida es un medicamento que va a la inyección subcutánea 2 veces al día. Entonces es un poquito harto, es el primer antirretroviral que aparece parenteral, pero no es tan útil para el uso diario, por lo que es de inyección 2 veces al día, todos los días por el resto de la vida del sujeto. Se utiliza para resistencias, porque pues entenderá usted que si el virus me muta en GP120 o me muta en GP41, pues de todos modos tampoco va a ser reconocido
por la célula productora CD4. Fostemsavir es un medicamento reciente, apareció hace 2 o 3 años, por lo que todavía no hay estudios a largo plazo de su seguridad ni de su eficacia, aunque ahorita se están haciendo algunos estudios de Fostemsavir como PrEP. ¿Saben qué es PrEP? ¿Qué es? PrEP es profilaxis preexposición. Gente que toma medicamentos antirretrovirales cuando cree que puede tener un riesgo. ¿Uno cuándo puede tener riesgo de infección por VIH? Un promiscuo. ¿Qué tan promiscuo tiene que ser ¿Qué tan promiscuo tiene que ser uno para ser promiscuo? Más que el médico, por supuesto. En general, para la norma colombiana, es cualquier persona que se autoconsidere un riesgo. Fíjense que en el fondo no necesariamente tiene que ser usted promiscuo. Con que usted tenga una sola relación sexual sin protección, es suficiente. Puede que usted no tenga relaciones sexuales nunca, pero para uno cada 2 o 3 años, y justo ese es el pero puede pasar. Si usted se autoconsidera un riesgo, se considera que podrá recibir PrEP. Aunque pues, no vamos a hacer PrEP en Colombia con Fostemsavir, porque insisto, todavía está en investigación. Ya ahorita vamos a hablar del PrEP para Colombia. Y tenemos unos medicamentos que no están dirigidos contra el virus, son dirigidos contra las células hospederas. Son chéverísimos porque usted acá no puede hacer resistencia. Fíjense que estos no están dirigidos contra el virus. Ivalizumab está dirigido contra el receptor CD4 y el Maraviroc está dirigido contra el receptor CCR5. Así que usted puede tener el virus más mutante del planeta, el virus más raro. De todos modos, Ivalizumab y Maraviroc van a seguir funcionando. Pero Ivalizumab va a tener un problemita. Y es que de todos modos, como me bloquea el CD4, pues me va a producir una inmunodeficiencia. O sea, yo le cambio la inmunodeficiencia del virus por la inmunodeficiencia del Ivalizumab. O sea, unas por otras. Entonces, ¿cómo para qué le doy Ivalizumab? Fíjate que yo tengo pacientes con un VIH superinfectado resistente. Lo único que le sirve es Ivalizumab. Pero el Ivalizumab, de todos modos, le va a producir inmunosupresión porque va a hacer que el CD4 no funcione. Es valiente bobado. Ok. La transmisión. Obviamente va a tener menos riesgos de complicaciones oportunistas que el VIH avanzado, pero de todos modos sí que me puede producir algo de riesgo de histoplasmosis, de criptococosis, de candidiasis sistémicas, pero menor comparado con lo que pasaría con VIH en estado avanzado. Pero sobre todo es para evitar la transmisión, porque de todos modos sí me va a generar una depresión de carga virales. Y el otro lado es Maraviroc. Maraviroc requiere una prueba de tropismo de CCR5. Ya les había dicho a ustedes que algunas personas expresan CCR5 únicamente, otras expresan únicamente CXCR4 y algunos expresan los dos. Maraviroc únicamente funciona si el sujeto expresa CCR5 exclusivamente. Si expresa CXCR4 o CXCR5 y CXCR4, Maraviroc no funciona. Por eso, para darle Maraviroc, toca hacer primero una prueba de tropismo para saber si el sujeto expresa CCR5. Pero por lo mismo es un medicamento para el manejo de VIH resistente y suele ser de manejo restrictivo del infector. Pero pues por si lo llegan a tener algún día, ese es el mecanismo de acción de Maraviroc. Maraviroc por demás está relacionado estas alteraciones en los correceptores con una particularidad. Y es que hay gente que es genéticamente resistente a la infección por VIH. Los primeros casos se reportaron en unas prostitutas africanas. Entenderá usted que si hay una profesión de riesgo en el mundo, es en una prostituta de África. Ya había unas prostitutas en África que allá me imagino yo que uso de condón no será muy frecuente, pero eran unas prostitutas en África que no les daba VIH y las investigaron. O sea,
O que hay gente que se gana VIH, o sea, vive con VIH, pero mantiene intrínsecamente cargas virales indetectables. Que es distinto a gente que no le da VIH. Estas prostitutas no le da VIH. Y son unas prostitutas, son unas personas mutantes con el correceptor. No tienen ni el uno ni el otro. No expresan ese CR5 ni CR4. Lo que lo hace ser intrínsecamente resistente al infección por VIH. Probablemente ustedes han escuchado por ahí, han visto en TikTok, en Instagram, unos casos anecdóticos de pacientes que se han curado de VIH. El paciente Londres, el paciente Berlín, que son unos sujetos que entre su muy mala suerte corrieron con buena suerte. Pacientes viviendo con VIH que desarrollaron una leucemia, tras de VIH con leucemia. Le dieron tratamiento de la leucemia. Parte del tratamiento de ciertos tipos de leucemia consiste en un trasplante de médula ósea. O sea, coge y se le dan medicamentos para bloquearle toda la replicación de las células de la médula ósea, se le raya la médula ósea para que esa vaina quede limpiecita por dentro y se le pone precursores hematopoyéticos de un donante. Resulta que estos donantes, que además tienen que tener todo complejo mayor de su compatibilidad idéntico y un montón de cosas idénticas, es muy difícil conseguir un donante de precursores hematopoyéticos, pero además el donante venía con esta mutación, sin correceptores. Claro, eso hizo que cuando se comenzaron a dar los factores de crecimiento, estos precursores hematopoyéticos comenzaron a proliferar en la médula ósea, pero comenzamos a tener linfocitos y macrófagos que no expresaban el correceptor. Por lo tanto, con el tiempo, estas personas se comenzaron a negativizar esos anticuerpos contra el VIH. Pero fíjense que esos son casos anecdóticos. De los 50 millones de personas con VIH en el mundo, eso pasaba con 3. Las membranas se fusionan, el virus entra, la cápside se rompe y se va a retrotranscribir el RNA. Acá es donde comienza Cristo a padecer y su santa madre a pasar trabajos. Este es el fuerte de los antirretrovirales y es la parte medianamente compleja. Entonces, yo voy a inhibir a la transcriptasa inversa. Puedo tener inhibidores competitivos o inhibidores no competitivos. Acuérdense que una característica del inhibidor competitivo es que estructuralmente es parecido al sustrato normal. Así como nos pasaba con PABA y las sulfas, que las sulfas son inhibidores competitivos porque se parecen estructuralmente al PABA. Acá vamos a tener unos inhibidores de la transcriptasa inversa que son competitivos, inhiben de manera competitiva, que son estos, los inhibidores análogos de nucleócidos o nucleótidos de la transcriptasa inversa. Hay 3 que ya salieron del mercado, que son salcitabina, estaudina y dianosina, y estos son los que todavía están en el mercado y que recomiendan las guías. Acá tenemos acidobudina, lamivudina, emtricitabina, abacavir y las sales de tenofovir, isoproxil barato y tenofovir la perdida. Estos medicamentos son análogos de nucleócidos o nucleótidos. Se parecen estructuralmente. Si uno va caminando rápido, uno no los diferencia. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido? ¿La TP? Sí. Es con quien vieron genética. De hecho, lo han hecho muchas veces. Un nucleócido es una base nitrogenada que puede ser una purina, que le dijimos que era guanina o una piridina, que puede ser citosina, timidina o uracilo. Se le pega a una ribosa, y eso, base nitrogenada más ribosa, es un nucleócido. Cuando ese nucleócido se fosforila, se va a convertir en un nucleótido. Estos primeros 4, sidobudina, lamivudina, emtricitabina y abacavir, son nucleócidos. Son bases nitrogenadas más ribosas. Los tenofovires son nucleótidos. Bases nitrogenadas más ribosas más fosfato. Y eso, guárdenlo porque eso me va a explicar parte de sus efectos adversos.
Primer detalle, sidobudina o 5-ácido-timidina es un análogo de la timina. La mibudina y emtricitabina son análogos de citosina. Abacavir es un análogo de guanosina y los tenofovires son análogos de adenosina. Sidobudina se parece a la timina. Emtricitabina y tenofovir se parecen a emtricitabina y la mibudina se parecen a citosina. Abacavir se parece a guanosina y los tenofovires, disoproxifumarato y la fermida, se van a parecer a la adenina. Recuerden que ellos se tienen que parecer al sustrato natural. ¿Hasta acá está claro? Timina, citosinas, guanina y adenina. Ahora, la idea es que los mezclen. ¿Se acuerdan que en esa vaina que dijimos de targa, la idea es mezclar varios antirretrovirales? La idea es mezclar varios antirretrovirales, pero que no sean análogos de lo mismo. Porque valiente pendejada que yo tenga dos antirretrovirales que sean análogos, por ejemplo, de citosina. No hago nada mezclando emtricitabina con la mibudina. Una bobada. Entonces los esquemas se construyen mezclando dos antirretrovirales, inhibidores análogos nucleósidos o nucleótidos de la transcriptasa inversa, que sean parecidos a nucleósidos distintos. Entonces, por ejemplo, el primer esquema de targa que apareció era sidobudina en mezcla con la mibudina. Eso tiene un nombre por demás curioso que se llama convivir. El convi de los virus. Convivir es sidobudina la mibudina. Todavía se utiliza, pero ya está mandado a recoger. La guía actualmente recomienda como primera línea mezclar emtricitabina con alguno de los tenofovires. Emtricitabina más tenofovir isoproxifumarato. Ahorita igual se los muestro. O emtricitabina más tenofovir en la pirámide. Esa es la primera línea. La segunda línea es abacavir más la mibudina. Y esos son los esquemas que tenemos en Colombia. En Brasil, por ejemplo, se incluye también un esquema con la mibudina tenofovir. Eso no lo tenemos en Colombia. Esa mezcla de dos inhibidores análogos nucleósidos o nucleótidos de transcriptasa inversa lo vamos a llamar el backbone. Es el esqueleto del tratamiento antirretroviral. A esto le vamos a mezclar uno o dos antirretrovirales más. Pero este es el esqueleto obligatorio. Uno de estos dos, una mezcla de dos de estos antirretrovirales. Igual ahorita vamos a ver el esquema. Va. Y tengo la posibilidad de utilizar inhibidores no nucleósidos ni nucleótidos, es decir, estos son inhibidores no competitivos. Estos inhibidores no competitivos tenemos unos viejísimos, nevirapina, que acá se los nombro porque todavía hay gente en Colombia con nevirapina, pero ya la nevirapina, de lo que es el laboratorio productor de nevirapina, dijo que esta vaina ya no lo vamos a seguir vendiendo más porque el único país que nos compraba nevirapina era Colombia. Hace como 10 años se dejó de utilizar en el resto del mundo, porque entre otras, de una vez les digo, es de todos los medicamentos el más hepatotóxico. Pues por eso la nevirapina se dejó de utilizar. Epavirenz todavía se está utilizando en los esquemas viejitos, pero pues es un medicamento muy, no sé si la palabra exista, psicotóxico. Produce muchos problemas mentales. Está asociado con depresión, con delirios, alucinaciones visuales auditivas, ideas suicidas y suicidios efectivos. Eso no es nada. No parece una buena idea. Y pues los que actualmente se pueden utilizar son doravirina y rilpivirina. Son medicamentos muy buenos de una alta barrera genética. Noten, barrera genética. Hablamos de alta barrera genética cuando el virus tiene que acumular al menos 3 mutaciones puntuales para volverse resistente al antirretroviral. Al menos 3. Fíjense que, hombre, el virus muta mucho. Y yo podría tener de vez en cuando una mutación específica que me genere resistencia. Puede pasar. 2 específicas es raro.
Pero tener 3 mutaciones específicas, esa vaina, sin por más que el virus mute muchísimo, es rarísimo que suceda. Por eso los antirretrovirales de alta barrera genética nos gustan tanto, porque es que el virus tiene que pegarse en unas mutadas berraquísimas para que se vuelva resistente. A nevirapina y defavir es relativamente fácil volverse resistente. De hecho, nevirapina tiene como unas 2 o 3 mutaciones específicas, o sea, con que haya una sola de esas mutaciones, ya el virus se vuelve resistente a nevirapina. Pero volverse resistente a la nevirapina requiere que usted acumule 3 mutaciones específicas. No una, no 2, 3 específicas para que se vuelva resistente a la rilpivirina. Así que el problema con rilpivirina es el precio. Ya vamos a hablar ahorita de los precios, pero por ejemplo, si obudina la midurina, el esquema viejito cuesta 15.000 pesos el tratamiento del mes. El tricitabina tenofovir disoproxil barato, cuesta 60.000. El tricitabina tenofovir a la feramida cuesta 600.000. Rilpivirina cuesta 2.400.000. Y fíjense que yo tengo que mezclar 2 de estos más 1 de estos, por ejemplo. Entonces, si yo me voy de finolis, la tricitabina tenofovir a la feramida 600.000 más 2.400.000 acá, son 3 millones de pesos mensuales. Los tratamientos no son baratos y con un problema extra. Es que la gente va a tener que gastarse el medicamento de aquí hasta que se muera. ¿Y cuándo se va a morir? Si el medicamento es efectivo y al paciente le va bien, se va a morir a los 80 años de un infarto. Y se ganó el VIH a los 20, así que son 60 años chupándose 3 millones de pesos mensuales. Es caro. Pero tenemos una ventaja. Es que como esto es de gente joven, a mí me interesa como sistema de salud, sobre todo, me interesa ver que toda la gente esté súper bien. Pero me gusta que la gente joven esté particularmente bien, porque son los que van a trabajar. Si trabajan y no se incapacitan, van a producir mucha plata, y si producen mucha plata van a pagar impuestos, y si van a pagar impuestos me devuelven la plata. Pues eso es unas por otras. A mí con los viejitos pues no. Después el virus se va a tener que integrar por medio de la integrasa y vamos a tener una proteína específica con esta función integrasa. Esta integrasa no lo tenemos las personas que vivimos sin VIH, no tenemos integrasas, así que va a ser un mecanismo de acción específico de los retrovirus. Esto me lleva a que sean medicamentos supremamente seguros. Estos inhibidores de integrasa son una berraquera. El principal efecto adverso que tienen los inhibidores de integrasa es que la gente se suba un poquito de peso. Fíjense cómo ha evolucionado esto. Decidobudina 20 tabletas al día que producía anemias, trombocitopenias, miopatías atróficas, lipodistrofias, neuropatías y pancreatitis, a un medicamento que le sube un poquito de peso 1 a 2 kilos. Aquí no, bajísimo. Tendrá sus probabilidades. Rantegravir, en Colombia tenemos disponibles actualmente Rantegravir y Dolutegravir. Victegravir no está disponible en Colombia, está disponible en Colombia, pero no del todo aprobado, y Cautegravir no está disponible en Colombia. Cautegravir, por ejemplo, hace parte del tratamiento de primera línea para los canadienses, que es una inyección cada 2 meses. Entonces, que pasamos de 20 tabletas diarias a una inyección cada 2 meses de Cautegravir. Rantegravir y Dolutegravir tienen 2 problemas. Por un lado, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un periodo de desabastecimiento de Rantegravir. Imagínense el complique de yo tener pacientes viviendo con VIH sin acceso a la antirretroviral. Y por otro lado, el precio. Este Rantegravir está alrededor de 3.600.000 en tratamiento del mes. Pero es un tratamiento de primera línea, por seguridad, por una cuestión de seguridad. Al final casi que sale más barato dar un tratamiento caro que es seguro, que darle, por ejemplo, el Efavirenz, que es barato, pero que me genera ideaciones suicidas y no sé cuánto costará tener un suicidio, pero eventualmente, bueno, pues un intento.
Eso sí no debe ser tan caro. Pero el intento debe ser caro. O la hepatitis de la nevirapina debe ser mucho más costosa. Se transcribe, se traduce y en la traducción tenemos una enzima que se va a encargar de madurar el virus. Estos medicamentos que le inhiben a la proteasa los vamos a llamar inhibidores de proteasa. Para mí son uno de mis medicamentos favoritos. Por un lado tienen una altísima barrera genética, o sea, es un medicamento favorito para mí desde el punto de vista científico, pero no para el paciente ni para el médico. Son deliciosos porque tienen una alta barrera genética, es decir, el riesgo que da la resistencia al inhibidor de proteasa es difícil. Ya les dije a ustedes que es un gen que no muta, porque si muta ya directamente el virus se vuelve inviable. Pero tiene una particularidad. La mayoría de estos medicamentos, pues aprenavir, radulavir, ticagrelor, lopinavir, litinavir y atazolavir, todos excepto ritonavir, todos se metabolizan por CYP3A4, todos. Pero desde atazanavir hasta fosaprenavir son inductores de la propia CYP3A4. Entonces pasa que ellos normalmente se metabolizan por la citocromo P450, por ahí normalmente se metabolizan. Pero con el tiempo, el sistema microsomal del hígado, que es la CYP3A4, comienza como a ejercitarse y a volverse más eficiente en deshacerse del medicamento, en hacer la biotransformación del medicamento. ¿Qué pasa? Que cuando yo comienzo, por ejemplo, a utilizar atazanavir, atazanavir lo comienza a una dosis de 50 miligramos al día. Y me sirve, 50 miligramos al día me funciona durante 1 o 2 semanas. Pero al cabo de 2 semanas, la CYP3A4 está comenzando a trabajar más rápido y las concentraciones plasmáticas comienzan a disminuir. Entenderá usted que todos estos medicamentos son tiempo dependientes. Funcionan como trimetoprenisulfa, son tiempo dependientes. Así que si la concentración plasmática comienza a bajar, pues a mí me toca aumentar la dosis. Entonces, a las 2 semanas al atazanavir se le sube a 50 miligramos en la mañana, 50 miligramos en la noche. Al cabo de 2 semanas, la CYP3A4 está funcionando tan rápido que las concentraciones en sangre vuelven a disminuir. Entonces ya me toca subirle la dosis a 100 miligramos en la mañana, 100 miligramos en la noche. Al cabo de 2 semanas, otra vez me toca subirle 200 miligramos en la mañana y 200 miligramos en la noche. Y a veces toca volverse a subir hasta 400 miligramos en la mañana y 400 miligramos en la noche. Y me toca ir subiendo la dosis porque el hígado lo está metabolizando cada vez más rápido. Pero ritonavir es inhibidor de la CYP3A4. Entonces a alguien se le ocurrió decir, si el atazanavir se metaboliza por la CYP3A4 e induce para que la CYP3A4 trabaje más rápido, y el ritonavir lo que hace es bloquear a ese CYP3A4, ¿qué pasaría si yo los mezclara? Y estos medicamentos, ustedes van a ver que vienen solos o en mezcla con ritonavir. Vale aclarar que la dosis de ritonavir es una dosis muy bajita, 50 miligramos al día. Esa dosis de ritonavir no tiene efecto antirretroviral. Pero la función de ese ritonavir es bloquear a la CYP3A4 para que no me aumente la biotransformación de estos antirretrovirales. Por eso le digo que es bonito desde el punto de vista farmacocinético, porque acá yo mezclo medicamentos inductores de CYP3A4 con un inhibidor de CYP3A4. Que yo les digo que uno no mezcla 2 medicamentos que tengan el mismo mecanismo de acción, pero ustedes van a ver que atazanavir viene mezclado con ritonavir, o lopinavir con ritonavir, o fosaprenavir con ritonavir, pero la función acá del ritonavir no es funcionar como antirretroviral, es bloquear a la CYP3A4. Y chéverísimo, desde que el paciente siga joven sin comorbilidades, pero si le da por tener tuberculosis, ahí es donde comienza a tener problemas. O si le da por tener una epidemia y le quiero dar atorvastatina que se metaboliza por la CYP3A4, o le da por tener epilepsia y le doy ácido valproico que se metaboliza por la CYP3A4, o le da por tener VIH, epilepsia, tuberculosis y epidemia. Entonces le toca a uno comenzar a pilotear muchos de estos medicamentos.
En este orden de ideas. Ahora, y el último, que es el medicamento más reciente de todos, este apareció el año pasado. Todavía está en investigación, que es de la capabilidad, es un inhibidor de la cápsida. Él lo están investigando también como una inyección, estaba como inyección cada 3 meses o cada 6 meses. Y lo están investigando tanto como tratamiento antirretroviral como profilaxis preexposición. Imagínese usted que se aplica una inyección cada 6 meses y usted se proteja durante 6 meses de la infección por VIH. Pero ojo, a veces en noticias sale como una vacuna, pero esto no es una vacuna. Es una profilaxis, que es distinto. ¿Qué dice la guía colombiana? Entonces, dice que una vez que usted diagnostica a su paciente con VIH, pues usted le hace el acompañamiento. Hay unos protocolos específicos de cómo se diagnostica al paciente con VIH y qué información hay que dar. No sé si ustedes además se han tomado pruebas de VIH, pero los resultados por norma se entregan face to face. Entonces uno además está todo preocupado porque uno se hace la prueba. Si uno se hace la prueba es porque está preocupado. Y uno mira el resultado de la aplicación de la EPS y le sale sin reporte, diríjase personalmente. Uno dice, madre, hasta que llegue. Y entonces uno llega allá y hay algunos de los que le dan nombre al resultado, que entonces son súper protocolarios y no le dicen a uno el resultado, sino que comienzan a darle vueltas a uno. Entonces que recuerde que el VIH es una enfermedad de transmisión sexual, que se puede ir con el condón, que bla bla bla, que el diagnóstico positivo no implica necesariamente que sea morir, sino que es una enfermedad crónica como cualquier otra, que no puede ir a la maldita sea así, ¿no? Porque al final le llega a uno que no existe. Y si le dicen que sí, no sé si ustedes ya leyeron esas clases de malas noticias, pero uno siempre tiene que darle la información completa al paciente antes de darle la noticia, porque usted le da la mala noticia, el paciente de adelante ya no se acuerda de nada más. Entonces uno le da toda la información que pueda y le dice listo, necesario. ¿Ya ahora qué hay que hacer? Pues vamos a tener que tener valoración por infectología en 3 a 5 meses, vamos a tener valoración, las EPS usualmente tienen un grupo de atención integral. Normalmente usted lo remite para el grupo de atención integral. Y si usted hace parte del grupo de atención integral, pues hace parte de este grupo. Todos los pacientes van a tener que pasar por esto: médico, experto, enfermería, trabajo social, químico, farmacéutico, odontología y psicología. De hecho, este sistema funciona bastante bien, es bien divertido. Es como uno esperaría que funcionen muchas cosas del sistema de salud, porque a estos pacientes, por ejemplo, llegan y los citan a las 7 de la mañana. Entonces dicen, listo, véngase a las 7 de la mañana en ayunas. Ese día el sujeto llegó a las 7 de la mañana en ayunas, le toman los exámenes y llega. 7:30 cita con el médico, 8 cita con la enfermería, 8:30 trabajo social, 9 químico farmacéutico, 9:30 odontología, 10 psicología. Entonces el paciente en una jornada sale por todo. Sí, entenderá usted que si usted le manda al paciente todo esto por aparte, entonces la EPS normalmente le manda, mire, con el médico va a tener que ir a tal IPS por allá del norte, con la enfermería va a tener que ir a Chapinero por allá dentro de 2 meses, con trabajo social váyase por allá a Clínica Colombia, en otro lado. Entonces el paciente va a terminar sin ir a todo eso. Los grupos de atención integral, como recuerden ustedes, esto es parte de enfermedades de alto costo. El ingreso de dineros a la EPS viene por un camino distinto. Usualmente las cosas funcionan más o menos bien. Laboratorios iniciales. Pues ya les dije que voy a tener algunos medicamentos que son hepatotóxicos. Tendré que tener función hepática. Por un lado, por medicamentos. Por otro lado, acuérdense que existe con frecuencia la coinfección VIH con hepatitis B. Así que igual tendré que buscar hepatitis B y mirar cómo está la función hepática. La función renal. El medicamento de primera línea es el tricitabina con tenofovir soproxil-fumarato. El tenofovir soproxil-fumarato y el tricitabina es barato, cuesta 60,000 pesos. Es muy eficaz, pero tiene 2 problemitas. Y es que el tenofovir soproxil-fumarato es altamente nefrotóxico y osteotóxico. El tenofovir soproxil-fumarato se puede acumular en los túbulos y los daña.
y se puede acumular en el hueso y me lo daña. A largo plazo me puede producir osteopenia, osteoporosis y me puede generar daño renal. Por eso, y como es la primera línea, necesito saber cómo está su función renal inicial. La función del hueso uno no lo evalúa de primera línea, excepto que sean pacientes que tengan riesgo. Por ejemplo, mujeres menopáusicas, personas que tengan diagnóstico de osteopenia, osteoporosis, igual de todo modo no le vamos a mandar tenofovir maratón, o pacientes que estén tomando glucocorticoides, porque recuerden, los glucocorticoides producen osteopenia, osteoporosis. Vamos a tener un perfil lipídico. Estos medicamentos, como se nos había nombrado a ustedes la semana pasada, me alteran la mitocondria. Son todos, pero sobre todo los inhibidores análogos nucleósidos de transcriptasa inversa y los inhibidores de proteasa, pero en general todos, y me generan toxicidad mitocondrial. Y como ya hablamos, cuando hablamos de cloramfenicol y cuando hablamos del imesolid, que también me genera toxicidad mitocondrial, esa toxicidad mitocondrial me va a generar alteraciones del metabolismo de los carbohidratos y me puede generar aumento del riesgo de dislipidemias e hígado graso, más acidosis láctica, debilidad muscular y disminución de la producción de ATP. Por eso voy a tener que tener función lipídica, TSH, glucemia en ayunas, cálculo del riesgo cardiovascular. Hay un detallito que sí tienen particularmente los pacientes que viven con VIH, independientemente de que tengan tratamiento o no, ellos tienen un riesgo cardiovascular más alto que la población normal. Sea lo que sea, el virus no va a desaparecer y el virus me va a generar una inflamación crónica. Y la inflamación crónica hace parte de la fisiopatología de la aterosclerosis. Así que es verdad que los pacientes con VIH pueden llegar a tener en algunas series de casos hasta 4 veces más riesgo de enfermedades cardiovasculares que pacientes sin VIH. Y eso es independiente del tratamiento, con o sin tratamiento. Vamos a tener que mirar cómo está la carga viral en el inicio para poder hacer el seguimiento, el conteo de CD4 que ya hablábamos, la relación CD4-CD8 para mirar qué tan avanzado está el proceso de depresión de CD4 y pues otras enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, VLL, VPH, vamos a tomar tuberculosis siempre, si tenemos conteo de CD4 por debajo de 50 antígenos de histoplasma, si tenemos CD4 por debajo de 100 antígenos de criptococo y si tenemos CD4 por debajo de 200 inmunoglobulina G por toxoplasmosis. Es el estándar que nosotros vamos a tener. En general, todo paciente que se le diagnostica VIH hay que buscar un montón de cosas más, suele haber algo. Y el tratamiento con el que vamos a comenzar, del que ya hemos hablado. Entonces, primera línea. Primera línea es este de acá, el segundo. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Fíjense que los dos tienen dolutegravir como tercer medicamento y del backbone, del inhibidor análogo nucleósido de la transcriptasa inversa, vamos a tener a emtricitabina y la sala de tenofovir. Emtricitabina junto con la vibuina, que son análogos de citosina, esos medicamentos no tienen grandes riesgos de efectos adversos. Son la mano de Dios en una tabletita. Los tenofovires sí. Ya les dije a ustedes que el tenofovir tóxico barato está relacionado con nephrotoxicidad y osteotoxicidad. Pero es barato, 60.000 pesos. Yo puedo cambiar del tenofovir isoproxil barato por tenofovir a la penamida. ¿Qué hace TAF? El tenofovir a la penamida. Es un medicamento que tiene un volumen de distribución muy grande. Es decir, el medicamento cuando el paciente se lo toma, el medicamento se mete a las células y se queda atrapado dentro de las células. Las concentraciones plasmáticas van a ser muy bajitas comparado con tenofovir barato. Eso me genera que como tenofovir a la penamida se acumula dentro de las células, pues vamos a tener menor riesgo que el medicamento tenga contacto con el hueso o con los riñones. Por eso tenofovir a la penamida me genera menor riesgo de daño renal y menor riesgo de osteotoxicidad. Efectos adversos, sobre todo, me sube de peso también. Y pues el precio. Ahora, para la guía colombiana, la diferencia de riesgos versus el precio no da a favor de utilizar tenofovir a la penamida de primera línea. Así que, ¿qué dice la guía colombiana para nosotros? Por cuestiones de precio y del riesgo de toxicidad,
vamos a comenzar con tenofovir isopropíloco, pero cada 6 meses vamos a tomar parcial de orina y creatinina. Si en algún momento el parcial de orina o la creatinina se me comienza a alterar, le cambiamos el TDF por TAF. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas, desde que se mantengan bien hidratadas y sin tomar mucho medicamento nefrotóxico, pues puede mantenerse casi que toda su vida con tenofovir isopropíloco y pues a un precio mucho más accesible. Otra opción, dolutegravir, abacavir, amibudina. La amibudina, ya les dije a ustedes que eso es la mano de Dios, es una tabletita igual que tricitabina, pero abacavir tiene 2 problemas. Por eso es tercera línea abacavir. Claro, o segunda si no diferenciamos de los herbicidas. Dolutegravir tiene 2 problemas. Por un lado, entre el 14 y el 17% de los pacientes hacen alergias al dolutegravir, pero son alergias graves, alergias que incluyen problemas pulmonares, renales, cardíacos, neurológicos. Hasta el 14% de la gente que toma dolutegravir se puede morir por culpa de la reacción alérgica al dolutegravir. Bastante. De hecho, si se dan cuenta, es más alto que el riesgo de alergias a clindamicina o penicilinas. Sin embargo, tenemos una gran ventaja y es que conocemos exactamente el gen relacionado con esa alergia. Ese es el gen del HLA-B4701. HLA-B4701. Todo paciente al que se le vaya a dar abacavir, hay que hacerle un rastreo genético del HLA-B4701. Si sale negativo, se le puede dar abacavir. Si sale positivo, ni de riesgo le vamos a dar abacavir. Y el otro problema que tenemos con la abacavir es que todos los antirretrovirales probablemente sean que estén más relacionados con riesgo cardiovascular. Por eso le vamos a hacer a todos los pacientes valoración de riesgo cardiovascular basal. Si el riesgo cardiovascular es muy alto, si le da por ser diabético, hipertenso con dislipidemias, no le vamos a dar abacavir. Y la última opción es rara. Fíjense que es el único medicamento, la única mezcla que son únicamente 2. Dolutegravir y amibudina. Es el único. Todos son 3 o 4. Acá no tengo ninguno de... Ahora, acá está uno de 4. Pero todos son de 3 o 4 antirretrovirales. El único que es de 2 es dolutegravir y amibudina. Ha demostrado funcionar. Tiene una desventaja, y es que los tenofovir, ¿se acuerdan que el tenofovir me puede generar daño renal y daño en el hueso? Esta mezcla de dolutegravir y amibudina no tiene tenofovir, pero tenofovir hace parte del tratamiento de hepatitis B. Cuando yo tengo un paciente con hepatitis B, mi tratamiento preferido es tenofovir con entricitabina, porque los 2 medicamentos tienen efecto anti-hepatitis B. De hecho, paciente viviendo con VIH o que esté tomando PrEP, que esté tomando tenofovir, disminuye el riesgo de transmisión de hepatitis B, disminuye el riesgo que se gane una hepatitis B. Pero con dolutegravir y amibudina no tenemos ese efecto protector del tenofovir contra hepatitis B. Pero pues unas por otras tenemos menos efectos adversos relacionados con el tenofovir. Listo. Y pues básicamente lo que tenemos con Covicistat es que Covicistat va a hacer un efecto también muy parecido a lo que hace ritonavir en disminuir en la eliminación la biotransformación del empitegravir, que es un inhibidor de proteasa también. Efectos adversos, como les decía a ustedes, todos estos medicamentos están relacionados con toxicidad mitocondrial, sobre todo los inhibidores análogos nucleócidos o nucleótidos de la transcriptasa inversa. Algunos de estos efectos adversos pueden llegar a ser cosas muy graves, como la acidosis láctica o la pancreatitis. Por eso los vieja línea se dejaron de utilizar. Por eso sidobudina cada vez se utiliza menos. Y hay que tener particular cuidado en pacientes viviendo con VIH, que están tomando sidobudina, que entonces es el que tiene mayor riesgo de acidosis láctica, y algunos medicamentos para otras cosas que me pueden producir acidosis láctica. ¿Se acuerdan ustedes que antidiabético me puede producir acidosis láctica?
Igualdad. ¿Y cuál es el principal exponente de las liguanidas? Metformina, el principal hidrolito. Entonces, ojo, paciente viviendo con VIH que esté con sidobudina más metformina tiene un riesgo alto de acidosis láctica. Así que la recomendación es, en la parte de VIH, pues no le dé un inhibidor análogo, denle un inhibidor análogo nucleócido, un inhibidor análogo nucleócido nucleótido de la transcriptasa inversa que tenga bajo riesgo, como por ejemplo el cristalino mastercoid, y para el manejo de la diabetes, pues no le damos metformina, para eso tenemos unas opciones mejorcitas. ¿Qué le podríamos cambiar en vez de metformina? ¿Algún neurostimulante que me ayude a orinar glucosa? ¿Cuál? Polifosina. Epagliflozina o canagliflozina. La cosa es que la glucosa, este detallito acá. La glucosa en la vía de Embden-Meinhof en el citoplasma se me va a convertir en piruvato. Eso es la parte de la glucólisis que pasa en la mitocondria, en el citoplasma. Este piruvato en la mitocondria ahora sí va a entrar en el ciclo de Krebs y me va a producir un montón de ATP. Directamente poquito, pero me produce NADH y FADH, que me produce un montón de ATP. Este proceso se mantiene gracias a enzimas que están codificadas por el ADN mitocondrial. Acuérdense que la mitocondria tiene su propio ADN. Pero pasa que antirretrovirales, oxazolidinonas y cloramfenicol me pueden bloquear los mecanismos de transcripción de síntesis de proteínas de la mitocondria también. Esto va a generar que vamos a tener menos enzimas, el ciclo de Krebs se me disminuye y por lo tanto vamos a tener menos cantidad de ATP que está relacionado con producción de debilidad muscular. El exceso de acetil-CoA que ya no entra al ciclo de Krebs, pues se me va a terminar yendo hacia la síntesis de lípidos y me puede generar cetosis hepática. El piruvato se me va a terminar convirtiendo en ácido láctico que me produce acidosis láctica y el exceso de glucosa pues me va a aumentar el riesgo de diabetes, que hace parte de lo que me puede producir la toxicidad mitocondrial desde el punto de vista metabólico. Más a eso súmele que las células que tienen una alta actividad mitocondrial, que gastan mucha energía, como por ejemplo las células hematopoyéticas, las células del músculo y las células de las neuronas, pues van a disminuir su actividad porque ya no van a tener mucho ATP. Por eso me generan hematotoxicidad, miotoxicidad y neurotoxicidad. Entonces, pues sí, medicamentos que me pueden producir muchos efectos adversos, pero son sobre todo los viejaguardia. O sea, en estadudina, muchísimo, sidobudina hasta el 45%, pero por eso hoy preferimos no utilizar sidobudina. Todavía está, es un medicamento viejísimo que sigue funcionando, que sigue siendo barato, que tiene mucha evidencia. Este sabe más por viejo que por bueno. Como sidobudina apareció en el año 87, tiene la época de 38 años, pues tiene toda la evidencia del mundo. Por eso, por ejemplo, los ginecólogos son muy pan de seguir utilizando sidobudina, porque sidobudina ha demostrado que es seguro en las mujeres embarazadas y en los niños. Entonces, pues ellos todavía lo siguen utilizando, a pesar que, por ejemplo, las guías de la INSA insistan en que para mujeres embarazadas vamos a preferir el tricitabina antrofoide. Hay que pegar los colores. Me pueden producir pancreatitis, me pueden producir alteraciones musculares, me pueden producir alteraciones hematológicas, me pueden producir alteraciones neurológicas y las lipodistrofias. De eso ya hemos hablado por culpa de la toxicidad mitocondrial. Insisto, con los esquemas nuevos, el tricitabina tenofovir no es tan frecuente que pasa, es más de los esquemas viejos. Las reacciones de hipersensibilidad que ya les dije que pueden pasar con abacavir es del 14% de los pacientes, que pueden llevarme a problemas muy graves y potencialmente mortales, y por eso siempre hay que hacerles el rastreo de HLA-P5701. Abacavir por eso no es una buena idea como manejo de primera línea porque me dificulta ese test and treat. Lo ideal es que me llega mi paciente con diagnóstico de VIH
y yo le mando los medicamentos, le mando los laboratorios para que se los tome el día siguiente, y de una vez le mando la orden de los medicamentos para que se los tome mañana después de los laboratorios. Pero con Abacavi no puedo, porque me toca esperarme hasta que salga el resultado del HLA-B5701. Entonces, pues me queda ahí un poquito compleja la vaina. Y por eso tampoco lo utilizamos como PrEP, como profilaxis preexposición. Actualmente, ¿qué es lo que utilizamos como profilaxis preexposición? Tenofovir isatoxifumarato más ertricitabina. Únicamente esos dos medicamentos. En el esquema de VIH, fíjense que va ertricitabina más tenofovir más dolutegravir o raltegravir. Pero para PrEP solamente van dos: ertricitabina más tenofovir. Pero para eso yo necesito garantizar que el paciente no tenga VIH. Por eso uno no se va tomando el PrEP a la manita sea. No es como que, ay, no, este fin de semana me voy a portar mal, entonces este fin de semana como es puente y yo estoy en cumpleaños, entonces voy a tomar ertricitabina tenofovir desde ya. La idea es que no, porque usted tiene que garantizar que usted no tenga VIH previamente. Entonces me tomo la prueba de VIH y ahí sí poder utilizar el PrEP. Obviamente hay varios esquemas de PrEP, pero esquemas de PrEP tomándoselo todos los días, y hay algunos esquemas de PrEP que sí son de riesgo. Son como que, ay, este fin de semana me va a portar mal, desde el jueves me lo comienzo a tomar. Pero pues eso me aumenta el riesgo de en algún momento ganar un VIH y desarrollar resistencia porque el tratamiento esté completo. Igual, sea cual sea, todo paciente que esté en PrEP debe tener valoración médica previa cada 6 meses, incluyendo conteo de C4 no, sino pruebas de VIH, función renal y función hepática. La nevirapina, que ya les dije a ustedes que salió del mercado por el riesgo de hepatotoxicidad, que de todos es nevirapina el que más tiene hepatotoxicidad. Si un paciente viviendo con VIH en tratamiento antirretroviral le sale con hepatotoxicidad, normalmente la primera causa es que tiene hepatitis, no es culpa del antirretroviral. Los síntomas neurológicos que les decía que pasaba con Efavirenz, a mí Efavirenz nunca me gustó para el manejo de primera línea, pero durante muchos años fue lo que se utilizó, justamente porque produce muchos síntomas neuropsiquiátricos, alrededor del 52%, que pueden ir desde el déficit de concentración, despersonalización, ansiedad, convulsiones, catatonia, depresión, ideación suicida, suicidios efectivos. De hecho, como este medicamento suele producir muchos síntomas neurológicos, la recomendación de Efavirenz es que se tome de noche. De tal manera que si el paciente comienza a tener muchos de estos síntomas neurológicos o psiquiátricos, pues le debe estar durmiendo y no le afecte su día a día. Pero pues es un medicamento complejo. Y es de todos los antirretrovirales el único que está contraindicado en las mujeres embarazadas o que puedan estar. La osteotoxicidad y la neurotoxicidad, que ya les dije que están relacionados con ¿qué? Con TDF, tenofovir isatoxifumarato. Si se llegara a presentar o quiero prevenirlo, pues no le doy TDF, sino que le voy a dar TAF, aunque el TAF no pueda aumentar de peso. Alteraciones metabólicas son más frecuentes con los inhibidores de proteasa. Esto incluye lipodistrofias, dislipidemias, alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Hasta el 40% de los pacientes pueden llegar a desarrollar intolerancia a los carbohidratos y hasta el 8% de los pacientes con inhibidores de proteasa pueden desarrollar diabetes. Y esto es lo que pasa con las lipodistrofias. Las lipodistrofias son hasta curiosas. En el paciente que es flaco suele adelgazarse más y en el que es gordo suele engordarse más. Pero además no es una acumulación homogénea de la grasa, sino que el paciente suele bajar grasa en las piernas y en los bracitos y acumula mayor cantidad de grasa en el centro del cuerpo. Al final suele quedar como un liquid pepper, plaquito de piernitas y bracitos, barrigón. Y una característica muy particular de esto es que además suelen perder la grasa de la bola de Bichat.
¿Dónde tiene uno la bola bicha? Cachetes. Entonces uno dice, pues hombre, yo tomaría el pez por un ratico para ver si bajo cachete. Se hace una bichectomía farmacológica. El problema es que cuando usted desaparece la grasa de los cachetes y la grasa alrededor de la nariz, la gente comienza a tener unas facies como de enfermo. ¿Se acuerdan cuando vieron ustedes facies hipocráticas? Sé que eso está en el primer capítulo de Libre de Psicología Serie. ¿Ya no utilizan serie? Pacientes crónicamente enfermos suelen perder la grasa de todo el cuerpo, pero se nota mucho la grasa de la cara, pierden la grasa de la bola bicha, pierden la grasa de la nariz, se les notan mucho los arcos cigomáticos y esto da un aspecto de paciente enfermo. Entonces, como que uno va a Transmilenio y uno dice, hombre, este tipo está enfermo, algo tiene. Esto a los pacientes no les gusta, pues muchas veces, y es culpa tanto del VIH como de los inhibidores de proteasa. Si están presentando lipodistrofia, uno rota el inhibidor de proteasa por un medicamento, un medicamento distinto, o considera la opción de tratamiento con cirugía plástica. Para que al final no es nada de eso que se va a morir, es una cuestión netamente estética. Y el riesgo cardiovascular. Todos los pacientes con VIH van a tener riesgo cardiovascular más alto, pero pues son particularmente altos con la vacavir y con inhibidores de proteasa. Es decir, que para los Carlitos pues si está estresado y eso habrá que tranquilizarlo, recuerden que una persona con diagnóstico de VIH no es que llegue súper contento. Lo vamos a remitir al grupo de atención integral, le vamos a mandar los laboratorios que ya dijimos, función hepática, función renal, función tiroidea, glucemia, conteo CD4, CD4, CD8, carga viral. Le vamos a buscar hepatitis, sífilis, hepatitis B, dependiendo del conteo de CD4, pues vamos a tomar otros medicamentos, otros laboratorios. Como medicamentos, en principio, consideraremos utilizar tenofovir y baratos si tiene una buena función renal, por eso necesito tener primero creatinina y parcetorina. Se lo voy a dar en mezcla con enticidabina y dolutegravir, que es lo que recomienda la guía de primera línea. Son medicamentos de alta barrera genética con un muy buen perfil de seguridad y pues vamos a tener control en 2 meses con laboratorios, esperando que si el conteo de CD4 inicial estaba relativamente alto y la carga viral estaba relativamente bajita, alrededor de los 2 meses yo ya debería tener cargas virales indetectables. Lo ideal es en 2 meses, pero la mayoría de los pacientes logran sus cargas virales indetectables alrededor de los 6 meses. ¿Listo, señores? ¿Dudas con esto? Una pregunta: ¿estos 3 medicamentos que ponemos en la primera línea vienen combinados ya o son independientes? Los medicamentos de primera línea vienen combinados ya, algunos. Enticidabina con tenofovir sí vienen combinados en uno solo, con cualquiera de enticidabina, tenofovir a la fermida o enticidabina, tenofovir, por barato. Abacavir, lamivudina viene combinado, sidovina, lamivudina viene combinado. Abacavir, enticidabina, tenofovir, dolutegravir viene combinado. Enticidabina, tenofovir, raltegravir viene combinado. Pero los de sidovina con lamivudina y dolutegravir o raltegravir, esos no vienen combinados. Eso sí me toca darlos por separado. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos tienen en la mutación del CCR5 y CXCR4? ¿La qué? La mutación, como que se nos en la persona. Desde el punto de vista de mutaciones de CCR5 y CXCR4, o sea, ¿qué le pasa a las prostitutas africanas? El riesgo es muy bajito porque al final lo que funciona es el receptor CD4. Así que sí pueden tener un aumento del riesgo como de ciertas infecciones, pero sobre todo como gripitas y cosas de esas. Pero no es importante desde el punto de vista de como producirme infecciones oportunistas. Y entonces es posible como mediante terapias médicas como el CRISPR hacer personas de por sí inmunes ya al VIH. O sea, usted propone modificar genéticamente a los bebés para que nazcan mutantes y no se ganen un VIH. Salvo por las limitaciones éticas, que me imagino yo que la es una buena posibilidad.
O por ejemplo, los pacientes que van a recibir, digamos, VIH, pacientes que vienen con VIH, que tienen leucemias y que van a recibir, por ejemplo, percusores hematopoietíticos, hacer una modificación de los precursores puede ser una posibilidad. Y ahorita con la terapia de CRISPR se ha adelantado muchísimo, no solamente en eso, sino en la posibilidad, por ejemplo, que a partir de edición genética yo le saque la ADN proviral del interior del linfocito. O sea, se puede, con los problemas técnicos que se tienen, de meter las proteínas de CRISPR en una célula normalita. Pero hacia allá se está investigando. No a la mutación, creo que ese pedazo no, pero a la edición genética sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno, señores, nos vemos mañana entonces. Chao.